Foro Confilegal. Bienvenidos a un nuevo espacio de Foro Confilegal. Soy Blanca Valdés. Y yo, Carlos Berbel. Bajo el lema Juntos por la Excelencia, hoy, 4 de mayo, arranca en el Centro de Convenciones de Portaventura, en Tarragona, el 13 Congreso de la Abogacía Española. Durante 2 días se debatirá el futuro de la profesión, tan amada y tan machacada a partes iguales. Como saben, este congreso ha sido diseñado sobre la base de 4 ejes temáticos, 4 ponencias que conforman el tronco central del evento. Pero también hay 6 itinerarios formativos, con 60 conferencias diferentes sobre práctica jurídica procesal, nuevas reformas legales, cultura del acuerdo, habilidades profesionales, tecnología y buenas prácticas de despacho. Y sí, entre todas estas conferencias hay espacio para hablar de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y del papel que juegan en la abogacía, una nueva herramienta que está en auge desde hace bien poco. Lidia Zomer, directora de Mirada 360, impartirá la conferencia Claves para diseñar la actividad digital para que realmente mejore tu negocio, más allá de la cantidad de likes y followers. Bienvenida, Lidia. Encantada de estar aquí, Blanca y Carlos. Por otro lado, David Muro, socio en Diferencia Legal, participará también en otra ponencia relacionada con las tecnologías que llevará por título Los clientes ya no llaman a la puerta. Bienvenido, David. Pues muchísimas gracias, encantado. Lidia, ¿qué tiene que tener en cuenta el socio de un despacho a la hora de lanzarse a Internet para que mejore el negocio? ¿Cuáles son las claves fundamentales? Lo primero es mirar su negocio y no creer que la abogacía es como otras industrias y que es una industria homogénea. Entonces, tener muy claro a qué mercado se dirige, qué es lo que vende, cuál es el criterio que utilizan sus clientes, dónde lo van a buscar y fundamentalmente cómo ser útiles para ellos antes de que te contraten. Porque el único modo de que nos quieran, nos reconozcan como buenos y que tengan ganas de trabajar con nosotros es primero ser útiles para los demás. ¿David? Pues estoy 100% de acuerdo. De cara a construir reputación, de cara a generar reputación en Internet, ¿no? Que es uno es el kit de la cuestión ahora mismo, de cómo soy capaz de generar o de crear o de construir reputación en Internet. Creo que es muy importante la palabra que ha dicho Lidia, o sea, la utilidad, generar contenido útil, práctico y entendible, que esto es muy importante. La reputación no se construye con contenidos doctrinales que no entienda la gran mayoría del público, que no tiene por qué entender de leyes, tanto hablando de empresas como hablando de la ciudadanía, ¿no? Antiguamente, a lo mejor sí, cuando alguien se metía en un despacho y salían de hablar con su abogado, pues decían, este tío tiene que ser un abogado muy bueno porque no nos hemos enterado absolutamente de nada. Eso ha cambiado, a día de hoy es al revés, ¿no? El abogado bueno es aquel que sabe explicarle al cliente hasta dónde puede llegar su tema, si es que tiene viabilidad o no. Entonces creo que la utilidad es básica y creo que la interpretación, en este caso del derecho, entendiéndome la interpretación del derecho, creo que también es fundamental. Y luego, pues saber informar, saber formar, saber acercar el despacho a la gran colectividad y saber inspirar, creo que también es muy importante. Antes funcionaba el boca a boca, que era fundamental, o como dicen ahora, boca a oreja, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué proporción es boca a boca y qué proporción es redes, Internet, mundo de la comunicación? Es importante entender que no se puede analizar a la abogacía como un bloque. Uh-huh. Y que no le puedes hablar del mismo modo a un cliente, persona física, que te va a contratar para una cláusula suelo, que un director de asesoría jurídica de una gran compañía con un fondo de inversión internacional detrás, que se juega su puesto con esto y que lo que está buscando no es, porque ya es un jurista, no está buscando que le expliquen una cosa sencilla, sino está buscando la gran profundidad, la enjundia jurídica. Entonces, lo primero por eso es analizar a tu cliente. ¿Por qué te elige? ¿Por qué no te elige? ¿Para qué te recomienda? ¿Para qué cosas no te ven? Y ver si eso es posicionamiento, es lo que piensa el mercado de ti. ¿Para qué te ve como bueno y para lo que te contrataría? Uno de los grandes errores es pretender ser todo para todos. Es decir, es que cualquier cosa que me venga lo tomo porque necesito trabajo. Ahí tienes mucha cobertura, pero poca credibilidad. Entonces te van a tomar en la medida en que seas el más barato.
Por eso la opción estratégica primero, y eso es muy importante, antes de ver si es redes sociales o si es un anuncio en la carretera del pueblo o poner una oficina en el Carrefour de tu pueblo, es entender a quién te diriges, para quién eres creíble, de todo lo que tú sabes hacer, qué es lo que te contratan por un precio que sea rentable. El problema de la abogacía es que se está precarizando nuestra profesión y cada vez más vemos que competimos por precio. Entonces hay que salirse de eso y que nos contraten por el valor diferencial que aportamos. Pero si damos algo que la gente puede encontrar fácilmente para descargarse un contrato de alquiler de Google, no nos van a contratar. Yeah. Y lo que decíamos de Google hace 10 años, ya ahora lo estamos diciendo de la inteligencia artificial. Si lo que tú das es trabajo de robot, se lo va a quedar el robot. Yeah. Y esto que decía recién David, que te conozcan, la cercanía, la empatía, el compromiso con los intereses de los clientes, es fundamental en la mayor parte de las tipologías de servicios jurídicos. Si estás en ese negocio, tienes que ver en qué ámbito puedes hacer para que te vean, porque lo primero es que te conozcan, luego que les seas útil y que entiendan que tú sabes de eso, entonces te reconozcan, que les caigas bien. Ese es el tercer punto. No, es fundamental, sí. Es fundamental. A todos nos apetece que nos guste. Sí. Con quien la pasemos bien, no nos gusta pasarlo con alguien. Entonces, ¿en qué ámbito podemos hacer estos tres? Que te conozcan, te reconozcan, caerle bien a la gente. Y por último, una vez que ya conoces, no te olvides, porque ellos se van a olvidar de ti, si te olvidas de seguir presente. Que te recuerden. Sí. Y ahí, Carlos, en relación al boca a oreja, ¿no? El llamado antes boca a boca. Sí que hay muchos despachos que siguen teniendo el mayor porcentaje de facturación por ese origen de clientela, ¿no? Que es un origen de clientela como la copa de un pino. Martel, el abogado de Pujol, hasta hace poco tiempo, siempre que entrabas en su página web, ponía que estaba en obras. Ahora ya está funcionando, pero quiero decir, es una página web súper simple porque, claro, es boca a boca. Es boca a boca a oreja, como queramos llamarlo, pero en cualquier caso, aunque sea boca a oreja, antes, vuelvo a hacer una comparativa entre el antes y el hoy, ¿no? A ti te recomendaban a alguien y tú ibas directamente a pies juntillas a ese abogado. Ahora no, ahora comparamos. Yo creo que todos comparamos a la hora de contratar cualquier producto, de comprarme unos zapatos, de hacer un viaje, de contratar un seguro, comparamos. Y nos fiamos mucho de la opinión de nuestros iguales. Eso creo que es muy importante y también ha cambiado. Es decir, el boca a boca sigue siendo un origen de clientela importante para muchos despachos, fenomenal, eso significa que hacéis bien las cosas. Y por otro lado, creo que aun cuando nos recomienden un servicio o un producto, o sea, nosotros necesitamos un impacto positivo. De ahí que sea tan importante el tema que nos ocupa, ¿no? La presencia en redes sociales, el trabajo a nivel de contenidos, trabajar bien esa reputación, esa visibilidad, esa constancia en Internet. Tener una página web. A mí si me recomiendan un despacho, un abogado, yo me meto en una página que no está en construcción, no tiene contenidos de hace 3 años. Y no te da buena espina. Exacto. ¿Qué tiene que tener una página web para que atraiga a un cliente? Claridad, información útil, volvemos a la palabra, dejarse de egocentrismos y de contar la Biblia cuando el usuario que se mete en una web lo que quiere es ver si ese despacho lleva el área, el servicio que a él le interesa en base a su inconveniente o problema legal, y que respire humanidad. O sea, por ejemplo, aquí has tocado un tema. Yo cuando me meto en una web de un despacho de abogados que dicen ser 5, 7, 3, me da igual, o 1, y por ejemplo no hay fotos, no hay personas, me genera cierto rechazo. Desconfío. Sí. Al igual que la persona que no tiene una foto en LinkedIn. Claro. O una foto en Twitter que tiene el huevito. O ¿por qué no tiene una foto? ¿Qué Claro. pasa? ¿No tiene personal? ¿Está mintiendo? ¿El discurso de venta de que es un equipo formado por 10 personas? ¿Dónde están las personas? ¿Qué tienen que ocultar? Efectivamente, ¿no? Entonces la información clara. O sea, quiénes sois, qué hacéis, dónde estáis, y si yo puedo llegar a entender que trabajáis o podéis trabajar para mí o conmigo porque podéis atender mi problema. Y luego que sea navegable, que sea intuitiva, y que sea de alguna forma creativa, ¿no? ¿Es bueno que cuelguen las noticias de los medios de comunicación en las que ellos han aparecido para dar visibilidad y que la gente les genere esa confianza? ¿O es mejor que no? ¿Qué es preferible? Es preferible en cualquier caso adaptar ese impacto en el medio de comunicación X a tu página web.
bueno, yo creo que eso puede llegar a generar muy buen impacto. Yo creo que eso es bueno para el medio de comunicación, yo creo que eso es bueno para el despacho. Y ahí estás informando, ¿no? Y estás formando. O sea, si tú tienes un impacto, una tribuna de opinión, una entrevista, eso va a generar mucha confianza a un cliente tuyo, ¿no? Va a fomentar su sentimiento de orgullo de pertenencia a un despacho. Mira a mi abogado que aparece en tal medio. Y luego a un cliente potencial yo creo que le puede llegar a generar mucha confianza. Entonces, por supuesto, la respuesta es sí. O sea, yo creo que siempre hay que adaptar un contenido, tanto sea de forma directa al blog como un impacto en un medio, ¿vale? Para generar. Luego ya a nivel de posicionamiento y debate también es bueno, ¿no? También es... Cuando entráis en contacto con un bufete de abogados, una oficina, una firma, ¿os habéis encontrado con esta pregunta? Bien, estoy interesado en invertir en reputación, que es lo que hacéis vosotros, fomentar reputación, pero ¿cuántos clientes me van a traer esta inversión? A mí esa ya me la hiciste el año pasado y me encanta esa pregunta, porque es como si yo voy al nutricionista, claro, y le digo, venga, yo le pago la consulta, ¿cuántos kilos voy a bajar? Y entonces van a decir, bueno, depende de dónde estás, de dónde quieres llegar, depende de cuánto camines o corras o vayas al gimnasio, depende de la dieta que hagas. Entonces, lo importante es entender, poner objetivos realistas y luego fundamental que el abogado sude. La diferencia es que aquí vendemos abogados. No vendemos unas zapatillas, entonces la atención está en cómo es la zapatilla, en sus elementos, su colorín y qué sé yo. Aquí lo que vendemos es que alguien crea que tú sabes y vas a hacer aquello que dices que sabes y vas a hacer, y con un compromiso con sus intereses, y que además lo vas a mantener informado y le vas a coger el teléfono y vas a avisarle cuando la negociación sea el mejor camino. Es un cúmulo de cuestiones muy complejas que tenemos que comunicarlo. Por un lado, como tú decías, la recomendación, el boca a oreja es la fuente principal, es verdad, pero en el momento en el que estamos de infoxicación, todo el mundo conoce más de un abogado, todo el mundo conoce a más de una persona que conoce abogados, entonces es muy probable que, a menos que seas el único especialista en esa materia, le dé más de que al cliente potencial le llegue más que tu nombre. Entonces, lo que sí es cierto es que la recomendación es lo primero, pero lo segundo, ten por seguro que te van a googlear. Entonces, no solamente es los clientes que te lleguen por acciones directas, que te vean en prensa, que te vean dando conferencias, que te vean en cómo esto refleja en tus redes sociales y en tu web, sino qué es lo que aparece en la primera página de búsqueda con tu nombre. Aquí mucho cuidado, porque nosotros siempre decimos, y David también lo dice porque lo he oído, que antes de comunicar bien hay que hacer bien. Ya. Ahí está. Y entonces saber gestionar las expectativas de los clientes, eso es marketing estratégico. Y tiene que ver con hacer bien las cosas. Eso es. Sí. ¿A ti te han hecho esa pregunta o no? A mí me la hacen muchísimo, creo que todas las semanas, pero menos que antes. Y eso es muy bueno. O sea, antiguamente... estoy muy nostálgico hoy, pues estoy hablando todo el rato del pasado, pero bueno, creo que es bueno hacer esa comparativa, ¿no? Tu edad, David. Antes sí que te la hacían, yo creo que todos los días, ¿no? Está muy bien estos servicios que me propones, David, pero ¿cuántos clientes y cuándo, no? Esa pregunta yo creo que ha ido descendiendo. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, se entiende un poquito más lo que hacemos, Lidia y yo en este caso. Se entiende un poquito más el marketing, la comunicación, el desarrollo de negocio, el que no es magia, no es un crecepelos. Requiere de esfuerzo, requiere de continuidad, requiere de hábitos, requiere de comunicación interna y de formación interna a tu equipo, requiere de predicar con el ejemplo si eres socio de un despacho. Pero esa conciencia comunicativa, a ver, en muchos de estos despachos no la tienen. ¿Sabes cuándo están? Que hace dos años más o menos, a partir de la pandemia, estamos viendo que firmas muy tradicionales, muy a la vieja usanza, están viendo como otros, de algún modo, parece que que capitalizan los éxitos de estos, simplemente comentando una sentencia que del otro. Entonces están viendo que por no comunicar, los demás los están pasando por izquierda y por derecha. Sí. Entonces vivimos en un mercado muy competitivo, los demás, está todo el mundo con el cuchillo entre los dientes, y si tú te quedas con las manos en los bolsillos, es muy probable
que no ya que el marketing te traiga clientes, que estés perdiendo clientes por no ocuparte de hacerte conocer y de generar estos vínculos de utilidad, de proactividad, de confianza, mucho antes de que te contraten. Luego está el despacho o el abogado que te dice, vale, está fenomenal, David, ayúdame a captar clientes y una vez me ayudes ya empiezo a invertir en marketing y comunicación. Claro, totalmente. Ahí estamos hablando de que yo tendría mi propio despacho y estaría forradísimo. Claro, evidentemente. No, pero muchas veces lo primero que hay que hacer es poner la casa en orden y asegurarse de esa comunicación necesaria para después que te recomiendan, ¿no? Y eso es lo primero. Que cuando te investigan, se van a googlear, lo que vean sea todo coherente con el posicionamiento que dices tener. Hay un problema, muchas veces los abogados creen que cuanto más pretenciosos parezcan, mejor. Pero otra de las cosas que la gente se pregunta cuando entra a la web de los despachos es ¿cuánto me va a cobrar Y a veces poniendo esas fotos de edificios así como contrapicado y qué sé yo, por esa arrogancia estamos perdiendo oportunidades. Entonces por eso es tan importante entender para qué segmento soy creíble. Y ser lo más claro y empático en los mensajes que ponemos en nuestra web. Sí. Bueno, hay una cosa, y es los despachos de abogados eligen zonas de las ciudades y dependiendo de dónde estén, sabes que te va a costar más o te va a costar menos. Y todo el mundo quiere tener un despacho en la Milla de Oro. Sí. Claro. Y luego ponen fotos en la web de espectaculares salas de reuniones vacías, sin clientes. Sí, totalmente. Lo único que comunica eso es te voy a freír con la factura. yo, gracias a Dios, creo que eso está cambiando. Se ven cada vez abogados, despachos más jóvenes, más frescos, con ganas de realmente trasladar un mensaje. Y mayores frescos también, ¿eh? Sí. Mayores frescos también, por supuestísimo. Con ganas de construir discursos creíbles y coherentes, ¿no? Lo que decía Lidia. O sea, si no tengo esto, no voy a contar que lo tengo. Claro. Cuando yo hablo de una serie de valores, que estamos hartos de ver los valores, la honestidad, el pragmatismo, el tal, son todos replicables, todos iguales. Bueno, si yo tendré que contar los valores que realmente llevo a cabo en mi día a día profesional, ¿no? Que son aquellos que yo voy a poder demostrar. Si yo no hago responsabilidad social por los motivos que sean, no pongas que llevas responsabilidad social porque tengas un sellito de un día que fuiste, o sea, es decir, y esto es fundamental. El problema del greenwashing, el pinkwashing, que sea el Día de la Mujer no es una obligación para todos los despachos a salir a felicitar. Señores, no se felicita el Día de la Mujer para salir a hablar del Día de la Mujer, porque lo primero que te van a preguntar es ¿cuántas socias tienes? Claro. Si son 5 señoros, ¿sabes? Entonces, y ahí va a quedar mal. La coherencia, claro. Porque muchas veces se confunde reputación con imagen. Con imagen. Y lo peor que puedes hacer es mentir. Claro. Porque se te vuelve en contra. Entonces, imagen que muchas veces se plasma en las redes sociales, lo que hablábamos. Sí, sí. ¿De qué manera entonces puede un despacho hacer creer a futuros clientes que de verdad dicen la verdad? Y que no están mintiendo, como lo que hablábamos, celebras el Día de la Mujer, pero realmente solo tienes a 5 mujeres en tu gran despacho. Lo primero es preguntarle al cliente qué es lo que le parece importante. Al cliente y a tu otro público objetivo muy relevante, que son socios de otras firmas que quieres que vengan para crecer de un modo inorgánico, jóvenes abogados, o sea, entender a quién le estás hablando. Y luego ver de todo lo que le interesa a tus públicos qué es lo que genuinamente tienes, porque vives esos valores. Efectivamente. ¿Importan los likes en las redes sociales hoy en día? Sí. ¿Para un despacho? Sí, importan. O sea, importan. Lo que pasa es que importan en su justa medida. Claro. Es decir, para un LinkedIn, obviamente, un comentario, un like y demás, pues lo que hace es ayudarte mucho y potenciar la visibilidad de ese contenido en cuestión por los algoritmos de LinkedIn, etcétera, ¿no? O sea, claro que importa. Pero también ahí la coherencia juega un papel muy importante. Claro. Cuando un despacho, los únicos 6 likes que tiene son los de los miembros del despacho, ahí está pasando algo. Cuando, ¿sabes? O sea, es decir, pero es peor aún cuando no tiene a los de los miembros del despacho. Que esto pasa. Y eso pasa. Falta de apoyo por los propios compañeros. Claro, falta de credibilidad. Pasa. O sea, esto que tú estás diciendo no me lo creo ni yo que soy el compañero. Efectivamente. Nosotros llamamos a los likes y los followers métricas de la vanidad.
porque te puede venir muy bien, Claro. pero lo importante es cuántos clientes quieres conseguir tú al Claro. año. 5, pues ¿qué te importa tener miles de followers en LinkedIn? Quizás lo que tienes que hacer es ir a dar una charla en el centro de comercio de tu pueblo. Efectivamente. Entonces, Sí. no enamorarse de la herramienta en sí misma. Al final, las redes sociales son una herramienta como un martillo. Claro. Con un martillo te puedes machacar una mano o construir una catedral. Depende de cómo lo utilices. Sí, Pero- y además, más allá del like, Sí. lo que importa es el clic. El clic. Vamos a ser sinceros, cuando yo he adaptado a mi web ese contenido, esa intervención en un medio de comunicación y es esa página en la que estoy moviendo en LinkedIn, a mí lo que me interesa es llamar la atención más allá de un like, para que alguien clique, le interese Claro. lo que está leyendo porque le parece útil, un contenido de calidad, y a partir de ahí entre en mi web. Y cuando entre en mi web, vea que, oye, pero mira, este despacho me genera confianza, Claro, porque es bueno lo que efectivamente. estoy viendo. Y más importante que el clic es la conversión. Porque el tráfico puede ser de competidores que quieren mirar qué es lo que haces, de gente que quiere copiar cómo es tu web, de gente que te quiere cotillar, de exnovios de tu equipo, Claro. muchísimas cosas. Lo importante es cuántos de esos conviertes al cliente. Y a partir de ahí ir para atrás y verlo. Y hay mucha comunicación digital que no ve quien no es su público objetivo, que es lo que hacemos cuando hacemos social selling. Eso es. Que eso es un proceso de generación de contacto y incremento de la confianza que va por otros canales y que en abogacía de los negocios de alto valor añadido es lo más rentable. David, ¿qué vas a contar en tu ponencia? ¿Cuáles son los 3 puntos principales? El titular paraguas es que los clientes ya no llaman a la puerta. Ujú. Y esto es una verdad como un templo. O sea, antes llamaban Sí, a la vamos puerta. todos. Ahora, pues bueno, pues es verdad que hay que moverse, hay que salir a buscar a los clientes, hay que salir y hay que atraer su atención. Entonces esto es un paraguas que envuelve muchísimas cosas, ¿no? Pues vamos a hablar de esa capacidad o cómo construir esa reputación a nivel digital, que ahora es el entorno que más nos ocupa y sobre el que más nos están preguntando, ¿no? ¿Cómo vendemos en redes sociales? ¿Cómo vendemos en el entorno digital? Hay mucho desconocimiento y hay mucha incredulidad, sí. efectivamente, muchísima, demasiada. Vamos a hablar de la generación de contenidos, vamos a hablar de la importancia, además lo vamos a hacer desde una perspectiva de un abogado negativo, pesimista, y de un abogado optimista y muy positivo, ¿no? Alfonso, mi socio y yo. Entonces va a ser actuado, entonces va a estar bastante chulo, ¿no? Entonces vamos a dar una serie de recomendaciones muy prácticas para poder construir esta reputación en Internet, ¿no? Y a partir de ahí, como los despachos, da igual la estructura, sino que son las ganas, es el ímpetu, es la ilusión que tengas, la coherencia, vuelvo a la coherencia, ¿no? Que tengas es lo que te puede llevar o no al éxito, ¿no? No hay, según el despacho, pues vas a hacer una serie de acciones u otras. O sea, un despacho enorme, un despacho, una Big Four, un despacho con una Sois estructura como que se lo pueda sastres. permitir. Sois como sastres. Hacéis un Sí, un traje a la medida. Sí, una eso palabra, Ese ¿no? desastre se lo quedan los robots. Efectivamente, sí, inteligencia humana. Inteligencia humana. ¿Sabes que Y- me ha hecho acordar, David, que hace 4 años, justo en el anterior Sí. congreso de la abogacía española en Valladolid, dimos la conferencia juntos. Sí. Hicimos como Sí. un acto Una de intro, teatro, una sí. intro en donde él era un abogado experto en insolvencias, reestructuraciones y crisis empresariales, que decía que escribía muy bien y que publicaba mucho contenido, pero esto no le sirve para nada. Y yo era una empresaria de una pyme, no sé si era una zapatería, sí. y que estoy agobiada porque no puedo pagar, y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y entro a Google y me encuentro con un artículo de un prestigioso despacho, Sí. infumable. Ujú. Lo importante es que entendamos que para nuestro cliente a nadie le sobra la atención. Si queremos que nos presten atención y que todos competimos por el cariñito, tenemos que ser útiles. Sí. Ujú. A nadie le sobra el tiempo, no tienen ganas de leernos, no están ahí para aprender derecho, Ujú. inclusive los juristas no están ahí para saber qué buenos que somos. El problema con el contenido, que es el eje central de todo lo que hacemos, porque si no es cosmética, es que los abogados estamos acostumbrados a escribir para impresionar. Ya. Primero al profesor en la facultad, después a los jueces, ahora a los colegas, y al cliente ya de eso le da igual.
Quiere entenderlo claro, el contenido claro. Y quiere anticipar cómo sería tenernos de su lado. Efectivamente. Quiero a esta persona a mi lado para enfrentarme a mis desafíos. Voy a estar más fuerte. Voy a sentir que me lo quiero llevar conmigo para todas las negociaciones. Siento que me defiende. A mí me gusta una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía que nadie pase por tu vida sin salir más fortalecido, ¿no? Sin salir bendecido. Bonito. Es muy bonito. Y yo me la adapté. Y creo que nadie debería pasar por la web de un despacho de abogados sin salir más fuerte para enfrentarse a sus desafíos. Que si tuviéramos eso en la cabeza, en definitiva es eso de lo que voy a hablar, pero con una metodología de cómo sirve para analizar lo que el cliente necesita, qué es lo que espera, cómo podemos adaptar nuestra oferta, después entender a ese cliente y finalmente cómo es el camino del cliente hasta llegarnos. Y de ahí todo, que la verdad que las plataformas digitales son el boca a oreja a lo bestia. Entonces hay que aprovecharlo. Buen titular. ¿Qué vas a contar? Voy a contar esto, voy a contar que no compremos humo, que da igual cuántas visitas tengamos en nuestra web si no conseguimos esos 5 clientes que necesitamos, porque si lo que estamos midiendo es visitas a la web, nos van a posicionar muy, muy fácil, abogados baratos, Madrid, y vamos a tener un montón de primeras consultas que no nos van a pagar y que al final va a terminar en el abogado de oficio. Si queremos clientes, tenemos que ser muy estratégicos. Entonces, primero la estrategia y después veo qué es lo que hago, qué contenidos hago como una excusa de interacción, que al final lo que nosotros les damos a los abogados es una excusa para que los potenciales clientes los conozcan, los reconozcan, caerles bien y que te recuerden. Y como esto es un sistema que no es tormenta de un día, sino que es lluvia fina cada día. No es como decía el Boc, tú consígueme clientes y ya luego veo. Es que no te puedo conseguir clientes si tú no cambias tu modo. El marketing y la comunicación en los despachos de abogados es una parte fundamental de su trabajo como abogados. Y que si están en un despacho colectivo, que es algo que recomiendo, porque la abogacía actual es muy compleja para enfrentarse solo, tiene que haber un área como cualquier empresa que se dedique a generar este conocimiento de marca, estas relaciones de confianza y la identificación de oportunidades de negocio. Voy a hablar un poco de eso. Una cosa, antes de marcharnos, que estamos llegando al final. Yo cada vez veo más abogados en TikTok. Sí, o con muchas ganas de estar en suspiro. Es un suspiro porque en realidad es divertido. Diferencia legal, nosotros tenemos cuenta en TikTok y nos divertimos. Creo que esa es la finalidad. Hacemos vídeos muy divertidos y yo me lo paso muy bien, porque tengo compis que lo hacen muy bien, saben, más jóvenes que yo, y lo entienden, lo comprenden y saben el tono que hay que darle a TikTok. Bueno, hay que ser a lo mejor un poquito aventurado o temerario incluso para determinado tipo de despachos para querer estar en TikTok, sobre todo porque no van a tener tiempo, me vienen despachos a la cabeza, para poder nutrir TikTok. Y la forma de aparecer y de hacer un vídeo en TikTok no es la misma forma de aparecer o hacer contenidos en LinkedIn. Hay cada vez más abogados, quizá no hay tantos que sepan realmente el alcance de TikTok y cómo es la forma, el estilo y sobre todo el objetivo de un TikTok, ¿vale? Que también hay que tenerlo claro. Nuestra función es cuidar mucho el recurso más caro que gestionamos, que es el tiempo de los abogados. Entonces, cuando decimos que tienen que hacer contenido, tenemos que decirles que lo hagan, que inviertan su tiempo para generar un contenido en el canal y con los formatos más rentables posibles. Yo veo que TikTok puede ser muy divertido, pero en este momento veo muchos más riesgos, especialmente de perder el tiempo que oportunidades. Entonces, si te sobra el tiempo y te gusta bailar, pues fenomenal, bailamos todos juntos. Para clientes, especialmente en abogacía de los negocios, no lo veo tanto. 100% de acuerdo. Pero con TikTok yo creo que también la gente que lo utiliza esta plataforma suele ser bastante joven. Sí. ¿Se puede captar a gente joven para que en un futuro tome el gusto por la abogacía o que necesite tener un cliente y diga, recuerdo un vídeo que vi de X persona que me gustó y llamo al despacho? Sí, se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero hay que saber hacerlo. Antes hablaba Lidia de estrategia. Hay que tener estrategia, hay que saber qué objetivos te marcas, hay que tener tiempo y hay que tener recursos para poder hacerlo. O sea, no se puede estar en una red social, pero ya no es TikTok, en Insta, en LinkedIn o en la que tú quieras, sin estrategia y sin saber por qué estás ahí. Y si realmente está tu audiencia ahí, que creo que eso es mal endémico ahora mismo en el sector.
Lo importante, parafraseando a Séneca, es que a quien no tiene una estrategia, todas las tácticas lo llevan mal. Exacto. Muchísimas gracias, Lidia Zomer, David Muro. Gracias por estar aquí. Un placer. Gracias. Gracias.